Sara fue la primera en despertar. El par de colchones sucios que habían encontrado no eran nada cómodos, pero habían cumplido su función. Zorua dormía plácidamente junto a ella. Al girar la vista vio que Alex también empezaba a despertar con sus Pokémon aún recostados sobre él. Sin embargo, en cuanto intentó sentarse, comenzó a toser de forma violenta al punto de despertar a los 3 Pokémon. Sara de inmediato fue hasta Alex y en cuanto palpó su mano pudo sentir la fiebre, haciéndole hervir la frente al mismo tiempo que él decía estarse helando. Necesitaba asistencia médica inmediata. Si lograban llegar hasta un centro Pokémon, seguramente encontrarían lo necesario para tratarlo, pero sacar a Alex afuera solo haría que empeorase, más aún si en el centro no quedaba nada que sirviese cuando llegasen. Entonces tuvo la idea de ir ella sola a comprobar el estado del centro Pokémon. Si este aún funcionaba, volvería por Alex y lo llevarían hasta allá, y si no, ya pensaría en algo más. No era el mejor de los planes, pero era lo que había. Sara se colocaría la chaqueta que había usado como manta para dormir y se dispondría a salir. Sin embargo, se detendría al sentir a Zorua intentando trepar por su pierna. Con un poco de duda decidió llevarlo consigo. Era mejor que dejarlo y que éste intentase seguirla por su cuenta. Además de eso, Zangus también se ofreció a acompañarla. Sara no estaba realmente segura de querer llevarse a uno de los hermanos de Alex, pero este ya estaba dormido de nuevo antes de que pudiese consultarlo. Pensó que llevarla consigo podría ser de ayuda, así que decidió dejar que la acompañase esperando que Alex estuviese de acuerdo. Entonces Sara, Zangus y Zorua saldrían rumbo al centro Pokémon, mientras Absol se quedaba con Alex recostado encima de él para mantenerlo caliente. El par de años que Sara había vivido en Calagua, tras irse de Galar y antes de irse a Malvalona, la ayudaban a orientarse mejor por la calle, pero esta parecía ser una zona de la ciudad que ella no reconocía, y para colmo, la lluvia de ayer ahora era reemplazada por una fina capa blanquecina que empezaba a formarse en el suelo a medida que la nieve empezaba a caer. Por suerte, seguir la calle por la que iban las llevó hasta una avenida que Sara pudo reconocer, y si su memoria no le fallaba, había un centro Pokémon a algunas cuadras, por lo que empezaron a caminar en línea recta, calle abajo, mientras Sara miraba a sus alrededores las calles vacías de lo que durante varios años fue su hogar. Reconoció sin problema algunos lugares que solía frecuentar en aquel entonces: tiendas, parques, la biblioteca. Sin poder evitar soltar una lágrima, seguiría caminando sin bajar el ritmo, pues Zangus iba a algunos pasos por delante y no quería perderla de vista. La Pokémon, al igual que en Malvalona, hurgaba en cada esquina, bajo cada basurero caído o trozo de escombro, hasta que de la nada Sara la vería dar un sobresalto y correr de vuelta hacia ella asustada y abrazarse a su pierna. Consternada, Sara dudó por un momento si ir a investigar o no la fachada caída en donde Zangus se había asustado, avanzando a paso lento sin despegar la mirada del montón de escombros, como si algo llegase a salir de ahí. Lentamente comenzó a agacharse mientras Zangus apartaba la mirada y, de la misma forma, se echaría hacia atrás con rapidez al observar bajo los escombros algo que solo pudo distinguir como una extremidad semienterrada. De inmediato tomaría a Zangus y se alejaría corriendo de ahí, llevando a ambos Pokémon en los brazos hasta alejarse varias cuadras para luego detenerse para intentar recobrar el aliento. Después de darse unos minutos para reafirmarse el estómago, y tratando de procesar lo que había visto, Sara se percató de que habían llegado hasta un enorme parque cruzando la calle, lugar que ella reconocería como un lugar recurrente durante sus años viviendo aquí. 3 cuadras más abajo estaba su antiguo departamento, y del otro lado del parque, a solo pocas calles del centro comercial, había un centro Pokémon con su letrero de neón encendido, dando a entender que había por lo menos alguien dentro manteniendo el centro mínimamente operativo. Recorrer el parque camino al centro Pokémon le trajo de vuelta a Sara los viejos recuerdos que había pasado ahí mientras caminaba por el sendero en mitad del parque, que parecía impoluto en medio de los edificios abandonados, con las copas de los árboles y el césped cubiertos por la nieve, y la pérgola en el punto central del parque.
Bajo otras circunstancias habría sido algo bastante bello y una linda forma de pasar un momento de vuelta en su antiguo hogar, casi que ignorando el resto de su entorno, pero no podía ignorar aquello por lo que estaba ahí. En primer lugar, tenía que buscar ayuda para Alex, por lo que seguiría su camino dejando atrás los viejos recuerdos y se dirigiría hacia el centro Pokémon. La puerta de cristal se abriría en cuanto Sarah se paró frente a ella, haciendo sonar el característico timbre que todos los centros tenían para indicar la llegada de alguien. Dentro estaba cálido. Sarah pudo notar de inmediato el cambio de temperatura en su rostro en cuanto cruzó la puerta y ésta se cerró tras de sí. Se sentía tan agradable poder sentir algo de calor al fin. Las luces al interior estaban apagadas salvo por la parte trasera tras el mostrador. Una enfermera acompañada de un Chansey saldrían de la parte trasera al escuchar el timbre de la puerta y se encontrarían con la joven malabrigada acompañada de sus 2 Pokémon. Necesito ayuda, tengo a alguien enfermo y no tengo nada con qué tratarlo. Deprisa y sin tiempo para presentaciones, la enfermera se puso una chaqueta y salió junto a Sarah, siguiendo todo el camino de regreso, pasando por el mismo montón de escombros de antes al que Sarah no quiso pasar por el lado, hasta volver a la tienda en donde habían acampado. Cuando la enfermera entró se encontró con Alex debajo de múltiples capas de ropa y con Absol a su lado lamiéndole la frente. A la enfermera no le hizo falta revisar su temperatura para saber de inmediato que su condición era grave, por lo que había que llevarlo de inmediato de vuelta al centro. Sin ningún otro medio para poder cargarlo tuvieron que subir a Alex al lomo de Absol, pues era el único con el suficiente tamaño y fuerza para poder llevarlo todo el camino de regreso. La enfermera junto con Absol se adelantarían para poder atender a Alex lo antes posible. Sarah, mientras tanto, se quedaría atrás para recoger todas las cosas y comprobar que no les quedase nada olvidado. Mientras guardaba todo en su mochila, escuchó un par de pasos detrás de sí. Por un momento creyó que podría ser la enfermera, pero ella ya se había ido junto a Alex y Absol hace varios minutos, por lo que no era probable que fuese ella, más aún cuando Zorua empezó a gruñir y Zangus volvía a sujetarse de ella atemorizada. No eran para nada buenos indicios. Cuando se volteó hacia la entrada vio a alguien de pie, estático, en mitad de la calle, vestido completamente de negro. ¿Puedo ayudarlo en algo? Sí, soy parte de un equipo de búsqueda, y necesito algunos Pokémon que me ayuden con algunas cosas. Era un mal mentiroso. Sarah podía esperar esa reacción por parte de Zorua ante un extraño, pero Zangus no se habría asustado de esa manera si no creyese que hubiese algún peligro, y elegía creer en el instinto de la Pokémon antes que en lo que decía ese hombre, más aún cuando esa no era la vestimenta de un rescatista. Podía tratarse de un saqueador o incluso algo peor, por lo que tenía que alejarlos de Alex y la enfermera. Sarah intentaría engañarlo haciendo que lo siguiese en la dirección contraria al centro. Mientras caminaban rumbo a la salida oeste de la ciudad con el tipo siguiéndola por detrás, el extraño hombre preguntaría si podía guiarlo hasta algún centro Pokémon cercano, todo mientras Zorua no dejaba de gruñir ni quitarle la vista de encima. Veo que tu amigo no es muy confiado con los extraños. ¿Y por qué habría de serlo? Dada la vigilancia del Pokémon, Sarah logró esquivar al hombre cuando éste intentó sujetarla por la espalda y de inmediato se alejó varios pasos. ¿Con qué rescatista, De acuerdo, mentí, pero aún así me entregarás a tus Pokémon. Venía por ese Absol, pero con esto tendrá que bastar. El hombre sacaría una Pokébola dispuesto a no irse sin al menos uno de los Pokémon. Sarah recordaría que Alex nunca puso a Zangus en una Pokébola, y Zorua seguía siendo un Pokémon salvaje, no podía permitir que se llevase a alguno de ellos. Debía quitarle la Pokébola antes de que él la pudiese usar. Sarah ordenaría a los Pokémon que corriesen de vuelta a la tienda, y cuando el hombre intentó lanzar la Pokébola, Sarah se le pondría delante e intentaría tomar la Pokébola. Al sujeto se le hizo fácil esquivarla y lanzaría la Pokébola con fuerza, golpeando a Zangus directamente en la frente y tras rebotar se abriría atrapando a la Pokémon en su haz de luz rojiza, encerrándola al interior y cayendo al suelo.
Sarah intentaría tomar la Pokébola antes que él mientras Sangus aún se resistía en su interior. Zorua intentaría atacar al hombre con arañazo, pero este se adelantaría y en lugar de encarar a Zorua iría directamente hacia Sarah, empujándola y haciéndola caer al suelo, mientras la Pokébola daba una última sacudida antes de que saltase el seguro indicando el éxito en la captura. Ahora más que nunca debía recuperarla como fuese. Sarah se pondría de pie y se abalanzaría contra el hombre intentando alcanzar la Pokébola que ahora estaba en sus manos, pero en medio del forcejeo el suelo empezaría a temblar y un socavón se abriría debajo de ambos. El hombre quedaría del lado estable mientras Sarah rodaría cuesta abajo por la tierra y escombros hasta caer sobre lo que había quedado del asfalto en el fondo del socavón. El misterioso hombre dejaría el lugar mientras Zorua descendía hasta Sarah, aparentemente inconsciente y con un golpe en la frente, intentando hacer que se levantase mientras finas gotas de lluvia empezaban a caer de nuevo. Sarah abrió los ojos con dificultad, la cabeza y el cuerpo en general le dolía aún estando sobre una superficie suave. Pese a eso, estaba caliente. Al sentarse se percató de que estaba de vuelta en el centro Pokémon, sobre un sofá en la zona de espera, cubierta con una manta y con Zorua a su lado aún dormido. No recordaba cómo había llegado hasta aquí, lo último que recordaba era: Chansey estaba en el sillón de enfrente y tras ver que Sarah había despertado iría a revisarla. Por suerte el golpe en su frente no era nada serio. Sarah quería saber cuál era el estado de Alex, por lo que, tras levantarse sin despertar a Zorua, Chansey la guiaría hacia la parte trasera del centro, pasando junto a la enorme máquina usada para restaurar la energía de los Pokémon y por el pasillo que había tras el mostrador llegando al área de hospitalización. En la primera habitación estaba Alex sobre la cama con una intravenosa conectada, Absol recostado sobre sus piernas y la enfermera sentada a un lado. Qué bueno que estés bien, es un alivio. Vamos afuera, dejemos que tu amigo descanse. Ambas salieron dejando a Absol y Chansey con Alex. La enfermera llevó a Sarah al cuarto de descanso de las enfermeras, donde le prepararía una taza de té. Sarah sentía el cuerpo frío, por lo que eso le vino bastante bien. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo llegué aquí? Chansey te trajo, me empecé a preocupar cuando no volvías, así que la envié a buscarte. ¿Y cómo está Alex? Tiene la fiebre por las nubes, pero se pondrá bien. La intravenosa es muy efectiva. Suele despertar a ratos pero luego vuelve a dormirse. ¿Y qué hacen aquí solas? Mantener este centro operativo. Aún hay mucha gente ahí fuera como ustedes, y la idea es que puedan acudir aquí si necesitan ayuda. Por un momento pensé que al ser un centro Pokémon no podrían atendernos. ¿Hay más centros que aún siguen funcionando? Así es, al menos otros 3 más aquí en Calagua. Siempre tenemos insumos para personas en casos de emergencia. Por cierto, recuerdo que había 2 Pokémon contigo, pero cuando Chansey te halló solo vio a uno. No había podido protegerla. Ahora quién sabe qué le estará haciendo o para qué la estará usando ese sujeto. Debió haberla enviado junto con Absol y Alex, pero entonces se habría llevado a Zorua, y la culpa habría sido la misma e igual de pesada. No podía quedarse pensando en lo que debería haber hecho, debía enfocarse en lo que haría a continuación. Debo ir por ella. Hay una tormenta enorme afuera, es imposible salir. Sarah fue a la parte delantera y vio a través de las puertas de cristal como el cielo parecía gritar con toda su fuerza en la forma de una tormenta descomunal donde el viento soplaba tan fuerte que parecía tener la intención de querer arrancar los árboles del suelo, por lo que no le quedó otra opción que echarse hacia atrás con su idea de salir y volver al sofá en el que había despertado. Se sentía intranquila, no podía dejar de pensar en Sangus mientras veía cómo el cielo se caía sabiendo que podía estar ahí afuera en algún lugar sin que ella pudiese hacer nada. Absol llegaría a su lado. Sarah podía ver en su mirada que el Pokémon de alguna forma ya sabía lo que le había pasado a su hermana menor, seguramente el Chansey de la enfermera se lo había dicho. Lo siento. De verdad que lo siento. Traté de protegerla, pero no pude. Absol no parecía mostrar enojo hacia ella. En su lugar, podría decirse que el Pokémon mostraba comprensión y la misma preocupación que ella.
Absol subiría al sofá y lamería las lágrimas de la mejilla de Sarah y ella lo abrazaría de regreso. Ambos permanecerían mirando la tormenta de nieve desatarse afuera. Sarah se juró a sí misma que en cuanto la tormenta acabase saldría para intentar recuperar a Sangus, recorrería hasta el último centímetro de Joen si era necesario, pero no la iba a abandonar. Temprano por la mañana Sarah se alistó para salir mientras Alex aún dormía. Le encargó a la enfermera que le dijese a qué había ido cuando despertase, pues no tenía el valor para hacerlo ella misma. Mientras estaba de pie frente a la entrada, viendo el exterior cubierto de nieve, preparándose mentalmente para cruzar al otro lado, Absol llegaría a su lado también listo para acompañarla. Sarah trató de hacer que volviese con Alex, él necesitaba al menos uno de ellos a su lado, sin embargo el Pokémon se negó y en su lugar mostró decisión en ir con ella. No obstante se mantenía insegura sobre llevarse al único Pokémon que le quedaba a Alex. Mientras se debatía si ir acompañada de Absol o no, la enfermera llegaría por fin con buenas noticias. La fiebre de tu amigo está disminuyendo, creo que para esta noche ya empezará a sentirse mejor. Eso era un alivio, pensó que ahora que Alex estaba mejorando podría aceptar la ayuda de Absol. Pensándolo bien, tener un Pokémon con ella sería vital si se daba un escenario en el que deba enfrentarse al sujeto, por lo que acabó permitiendo que Absol fuese con ella. Antes de partir le daría un último vistazo a su mochila para asegurarse de que llevase provisiones suficientes. Estarían afuera hasta que la noche u otra tormenta los obligase a volver, por lo que quería ir bien preparada. Junto a Zorua iban algunas barras de cereal y un par de botellas de agua que ella creyó suficientes. ¿Estás segura de esto? Será peligroso. Ya lo sé, pero no puedo abandonar esa Pokémon. Trataré de volver al anochecer. Si te alejas mucho o te encuentras en problemas, hay un centro de refugiados al norte, en la universidad. Buena suerte, y ten cuidado. Tras una bocanada de aire y de darse ánimo a ella misma, Sarah pondría un pie fuera del centro Pokémon. Ahora que Absol iba con ella, pensaba que podría usar el fino olfato del Pokémon para intentar encontrar ya sea al sujeto o a Sangus. Si hallaba a uno, de seguro hallaría al otro, por lo que tenía pensado volver al lugar del encuentro para intentar encontrar algo. Con la nieve cubriéndole por completo las botas, Sarah avanzó dando pasos lentos y torpes tratando de no tropezar. Pese a las reiteradas negativas de Sarah, Zorua insistía en descender de la mochila para poder sentir la nieve hasta que lograría bajar de un salto solo para quedar completamente enterrado en la nieve al punto de que Sarah tuvo que sacarlo para volver a meterlo en la mochila. Después de lo que parecieron ser varias horas de caminata, volvieron a la tienda donde se habían refugiado cuando llegaron a Kalagua, por lo que el lugar donde quedó inconsciente estaba cerca. A solo media cuadra de distancia, encontraron el socavón por el que Sarah había caído, por lo que ahora le tocaba a Absol tratar de encontrar algún rastro que los guiase. Sin embargo, la gruesa capa de nieve que cubría todo el suelo le dificultaba poder encontrar algo. Sarah temía que la tormenta de ayer hubiese borrado por completo todo posible rastro que los guiase hacia Sangus, pero tras excavar en la nieve y rebuscar por todos lados, Absol logró encontrar un leve y casi imperceptible aroma que supo reconocer como el de su hermana, y junto a este, un segundo rastro que no supo identificar y que probablemente sería del secuestrador. Seguir ese rastro sería complicado. Absol tenía problemas para poder mantener el rastro, en ocasiones este simplemente desaparecía y tenía que empezar a rebuscar, yéndose varias veces por caminos erróneos, teniendo que regresar por donde vinieron y volver a buscar. El olfato de Absol los llevaría en dirección contraria tanto al centro Pokémon como al centro de refugiados del que le había hablado la enfermera por varias calles, llegando a un sector de Kalagua con el que Sarah no estaba familiarizada. Llegarían hasta un edificio en cuya entrada el rastro se intensificaba ligeramente cuanto más se adentraba en la edificación, por lo que cruzaron la puerta hacia el interior del edificio a oscuras.
Absol entonces iría escaleras arriba olfateando escalón tras escalón hasta estar cerca del tercer piso, donde empezarían a escuchar lo que parecía ser una pelea entre voces de forcejeo y el sonido de muebles siendo arrastrados y volteados. Sarah temía seguir subiendo al oír todo el alboroto, pero era posible que quien estaban buscando estuviese intentando hacerle a otro lo mismo que a ella, y no podría cargar con eso si volvía a arrebatarle un Pokémon a alguien más, así que se armó de valor y continuaron subiendo con Absol delante hasta llegar al lugar de la pelea. Una sala que parecía ser una oficina, con hileras de mesas llenas de papel y computadoras con un par de sujetos repartiéndose golpes. Uno de ellos era el hombre de negro que estaban buscando, aparentemente dándole una paliza a un segundo sujeto vistiendo una chaqueta marrón. No tenían ni idea de quién era ese otro hombre, pero pensaron que podrían ayudarlo viendo que este parecía estar en problemas. El ladrón de inmediato se sobresaltaría al ver a Absol saltar sobre una mesa, mientras Sarah se ponía delante de la puerta bloqueando la única salida. Mostrando los colmillos y con las garras clavadas en la madera de la mesa, el sujeto lentamente se echaría hacia atrás hasta toparse con la pared. Ni siquiera él estaba tan loco como para intentar pelear contra un Pokémon que tenía una literal guadaña en la cabeza. Viendo que su única salida estaba bloqueada, el sujeto sacó una Pokébola listo para oponer resistencia. Absol estaba listo para pelear contra cualquiera que sea el Pokémon que saliese de esa Pokébola, pero nunca esperó que tras el haz de luz rojiza el Pokémon que saldría de esta fuese Zangoose cayendo al suelo, asustada y confundida, y en cuanto los vio corrió de inmediato hacia los brazos de Sarah mientras se caía lágrimas. Al ver que estaba solo contra un Pokémon y el otro hombre con el que estaba peleando decidió que tenía que huir. Logró pasar por encima de Absol y Sarah prefirió hacerse a un lado antes que volver a encararlo, pero antes de poder llegar a la entrada fue embestido por el hombre de la chaqueta, quien no dejaría que escapara. Sarah vería apartada como el secuestrador de Zangoose se liberaba tras aturdir a su atacante con un puñetazo en la mandíbula y luego huía escaleras abajo. Sarah se acercaría al hombre de la chaqueta que se sentaba en el suelo con el rostro adolorido. ¿Se encuentra bien? Sí, no te preocupes. Pero se escapó, ¿no deberíamos ir tras él? Tranquila, tengo una idea de a dónde pudo haber ido. ¿Qué hacen ustedes aquí? Ese hombre se había robado a uno de nuestros Pokémon, pero ya está de vuelta. ¿Podemos ayudarlo de alguna forma? No, es demasiado peligroso, ustedes procuren ir a un lugar seguro. Soy Sarah, por cierto. ¿No debería ir usted también? Soy Víctor. Quizá vaya después, aún tengo cosas que hacer.